Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo entre bastidores y micrófonos. Hoy día tenemos a un gran invitado. Bueno, todos mis invitados son grandes invitados. Vamos a tener hoy día a Elías Collado, así que no se diga más. Le voy a mandar la invitación a Elías para que se conecte con nosotros y en breves momentos empezamos con nuestra tanda de comerciales. Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. ¿Recuerda si eres actor o actriz? Ya, Vas a ahí no súper sé. bien. Dígame. Hola Elías, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Tantos siglos? No, mentira. Elías, antes de comenzar el live, voy a dar los auspicios que me acompañan en este live y Ya, comenzamos la entrevista, ¿te parece? dele nomás. Ya. Nos acompaña SIDARTE, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores porque vas a tener una cantidad de beneficios que puedes obtener. ¿Cómo ser miembro del SIDARTE? www.sidarte.cl y ahí está toda la información. También está con nosotros, como en todos nuestros live, Veterinarias Las Lógicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. Si quieres estudiar actuación realista o actuación frente a cámara, esta es tu oportunidad. Actores 3 te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años. Así que, si quieres tener tu sueño de tener una carrera profesional, esta es tu oportunidad. También los invito a seguir La Casa del Actor. La Casa del Actor es una comunidad para actores y actrices que ayuda a que los actores tengamos empleo en el área audiovisual, porque como ustedes sabrán, es demasiado corto o muy difícil entrar, pero gracias a La Casa del Actor va a ser todo posible. También está con nosotros, como en todos nuestros live, Versátil Full Track. Versátil Full Track es la mejor comida rápida de Talca, así que si andas por Talca, no olvides de comerte unos ricos cócteles del Versátil Full Track. Y ahí está toda la información en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Bueno, Elías, te doy la bienvenida al live. Espero que la pasemos increíble. Así será. Bueno, Alto. gracias también por la estancia y el público que nos está viendo. Gracias por haber aceptado la invitación y al comienzo de mis lives siempre doy la oportunidad de que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante. Bueno, mi nombre es Elías Collado, tengo 18 años. Soy actor, periodista en preparación. Soy también conductor de ¿Qué sucede? El primer y único noticiero infantil de la televisión pública actualmente. Y estoy muy contento de estar acá con ustedes y tener la instancia de hecho. Maravilloso, fantástico. Cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación primero por querer ser periodista y cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión? Porque todos íbamos, todos pensamos que te ibas a dedicar a la área de la arte escénica. ¿Qué Claro. pasó ahí? Bueno, yo también lo pensé en su momento. Creo que actuar es algo que tengo en mi vida todavía. Aún lo desarrollo. Soy partícipe de elenco de teatro de USACH. Es una instancia muy bonita. El teatro sigue siendo parte de mi vida, parte fundamental de mi vida. Sin embargo, yo lo veo más como un hobby. No sé si es algo en lo que me quiero desarrollar profesionalmente en el ámbito de estudiar una carrera. Ya, Entiéndase que yo siempre encantado de participar en proyectos audiovisuales, siempre estar ahí en el medio de algo muy atractivo, a mí me sigue gustando eso. Sin embargo, siempre he considerado que las artes son muy del oficio, es algo que uno hace más que estudia. Y estudiar se entrega muchas herramientas, por ejemplo, a aquellos que se quieren dedicar a la pedagogía sobre algún arte, que se quieran profesionalizar, que quieran incluirse en el medio, ¿no? Sin embargo, yo siento que sí hice varios proyectos audiovisuales que me dejaron muy encantados, hice mucho teatro y se puede concluir que he hecho teatro, he actuado mucho. Entonces, obviamente, sin la intención como de tirarme rosa ni de quebrarse, yo sé que tengo todavía mucho camino por recorrer y encantado de hacerlo. Sin embargo, también consideraba importante como ya, el teatro es algo que me gusta a mí, la actuación es algo que me gusta a mí, pero parte fundamental de una vocación es qué puedo hacer yo por los demás, qué le puedo aportar al mundo. Y desde ese punto de vista es que me quise incluir en el periodismo, porque en NTV ya desde hace unos años estábamos conduciendo el noticiero ¿Qué sucede?
que esté involucrado el periodismo absolutamente, y eso me mostró como otra cara, otra fachada de lo que quería hacer, ideas, mundos por explorar, y encantado de también participar y llenarme de esa sabiduría que entrega el periodismo. Y cuéntame, ¿cómo crees tú que es, bueno, y el tema de si tus padres te apoyaron con estudiar periodismo o no te apoyaron, y qué fue lo que pasó ahí? Mm. Sí, absolutamente. O sea, para todos fue una sorpresa, para mí también. De hecho, yo no terminé de resolver esta crisis vocacional hace más de un año, se puede decir. Y mi papá es periodista deportivo de la región del Maule. Recuerdo que hablaste de Talca recién. Ahí un saludo para Talca, para la región del Maule en general. Mi papá sí es periodista deportivo, yo cero con el deporte, a pesar de que lo hemos intentado un montón de veces, pero mi papá también súper contento de que pueda ejercer el periodismo, también me ha entregado muchas herramientas, y en el fondo mis papás siempre me dijeron que yo hiciera lo que quisiera, que al final parte importante de una vocación a lo que uno se va a dedicar es que le guste. Yo recuerdo que le dije a mi mamá como, pucha, será como buena opción, quizás en el mundo laboral después complejo, la visión de mi mamá, de mi papá, siempre fue haga lo que usted quiera, si es que usted está feliz con eso, está bien, eso es lo importante. Maravilloso, fantástico. Elías, me llamó mucho la atención porque tenemos una cosa en común tú y yo. Ujú. No soy periodista, pero, pero mi papá también es periodista deportivo. Ah, ya. Entonces, probablemente tu papá y mi papá se conozcan en alguna ocasión o Al- que hayan participado juntos. Sí, siempre se dan ese tipo de encuentros. Oye, ¿y tú con el deporte algo o no? No, tampoco. Por eso te digo, tenemos una cosa en común así muy grande. Sí, bueno, eso pasa. Al final, mi papá, claro, también trataba como de meterme, llevarme a la cancha y yo cero. Hoy en día trato como de repente de intentar ciertas cosas deportivas, pero uno no tiene Pero es mucha, difícil. mucha agilidad con eso, es difícil, claro. Es difícil. Mi papá también intentó muchas veces de meterme en el fútbol y conocí a grandes jugadores de fútbol y yo estaba ni ahí. O sea, yo quería tomar helado o jugar o pasarlo bien en vez de estar viendo una pelota que iba para allá, para acá, para allá, para acá. Y Entonces bueno, como que no, uno tiene otros intereses, tiene otras facultades también, otras cosas que uno puede explorar, encontrar sus propias virtudes, al final creo que eso es lo relevante y no significa que uno desprestigie otras cosas, o sea, uno después, yo siento que todavía tengo mucho por recorrer, en una de esas me sigue gustando el periodismo, también me puedo acercar al periodismo deportivo absolutamente, de pero hecho, es difícil. en NTV nosotros cubrimos los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2023. Esa fue como mi experiencia más cercana al periodismo deportivo y me encantó, o sea, ir allá a hacer despacho en vivo, obviamente con mucho calor en el Estadio Nacional, pero por supuesto que fue una experiencia muy gratificante. Claro, yo creo que desde el área del periodismo debe ser más entretenido que del área como tal, como estar metido en el medio del fútbol o de los Panamericanos, como tú decías. Por ejemplo, a mí me pasa que en una ocasión, por pura locura mía, se me ocurrió entrevistar a un golfista. Oh, ¿cómo ya? Y, y cachai que está, porque mi papá lo estaba entrevistando y lo vi en redes sociales y dije, lo voy a intentar de contactar y Mm, no sé qué, para ver, para que mi papá viera que yo también tenía un poco de interés. claro. Pero no funcionó del todo y el golfista aceptó la invitación y tuve que aprenderme de pe a pa lo que era el golf, porque para mí era algo totalmente desconocido. Que creo que también es la parte divertida, o sea, explorar cosas nuevas. Yo siempre he dicho la facultad de decir, bueno, no estoy del todo preparado, pero lo voy a hacer igual, te puede llevar muy lejos y puede resultar en experiencias muy divertidas. Así es. Mira, aquí voy a leer un poco los comentarios que han llegado. Dice Neo de Paraguay, ¿cómo definirías el periodismo en tu vida? ¿Qué? Disculpa. ¿Cómo definirías el periodismo en tu vida? Mm, eh,
yo siempre he visto el periodismo como la necesidad de tener las conversaciones que son relevantes, que son importantes. Y no tan solo tener las conversaciones, sino que desglosarlas y convertirlas en lo que deben ser, que es un argumento, siempre verificar, siempre estar de acuerdo con la veracidad. Yo siempre digo, el periodismo no puede ser objetivo, o por lo menos es lo que nos han enseñado este primer semestre de periodismo en el que estoy en la USACH, lo que me han enseñado también otros colegas periodistas, El Mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que el periodismo no puede ser objetivo, pero sí debe ser veraz y siempre tener un criterio, un correcto criterio y un factor humano muy importante. Así es. Aquí Bastián de Concepción te manda, hola Diego, tremendo invitado, Elías, ¿me podrías mandar un saludo? Me Hola, llamo Bastián, te sigo desde tu debut en Isla Paraíso, te mando muchas bendiciones y éxito, eres un grande. hola Bastián, muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista y también por ver la teleserie de los proyectos de los que formamos parte. Maravilloso, fantástico. Cuéntame, qué recuerdos tienes de Cabros de Mierda? Allí interpretaste a Vladi. Sí, sí, Cabros de Mierda fue una película que realizó Gonzalo Justiniano. Ese fue mi primer proyecto grande, digamos. Yo estaba en un taller de teatro en un colegio en Recoleta. Estudié de primero a sexto ahí, pero ahí me inscribí en un taller de teatro y la profesora llega un día y dice, oye, está este casting para muchos niños, etcétera, etcétera. Y fueron muchos. Yo recuerdo haber visto una lista muy larga y he seleccionado yo. Es chistoso porque de hecho estaban buscando un perfil de un niño moreno. Eh, Yo obviamente no coincido con ese perfil físico, pero les gustó cómo lo hacía, cómo interpretaba el personaje, y pudimos desarrollar algo muy bonito con eso. Fue mi primer acercamiento al mundo profesional de la actuación. Mi mamá, de hecho, estaba como un poco ansiosa, temerosa, porque dijo a lo mejor es como algo muy grande, y yo tenía solamente 8 años. Y me llevó como para que encontrara el ambiente, para saber si tomaba la decisión de pertenecer a ese sector, y yo le dije que totalmente, que quedé fascinado con las cámaras, con todos los demás actores, etcétera. El actuar era algo muy importante para mí y creo que descubrí también una parte de mi pasión. Wow, qué genial, qué genial. Me llama la atención porque igual te tocó una película chilena que era bastante fuerte, o Mm, sea, te andaban buscando, sí, pero sí. no, pero sí, entonces te tocó igual escenas también de época, que hay que decirlo que las series chilenas de época son bien, no livianas, sino como fuertes Mm. y Sí, toman es un contexto muy cierto. importante. Eso es cierto. Yo tuve que pasar por una conversación muy larga con mis papás sobre el contexto histórico, todo el proceso que había vivido Chile durante la dictadura, que muchas veces se suele decir que debe ser olvidada, ¿no? Como ya no necesitamos más películas, más series, más proyectos sobre la dictadura. Sin embargo, sigue habiendo mucho negacionismo hoy en día y es ahí cuando, cuando es justamente importante crear este tipo de proyectos que nos recuerden nuestra historia como país. Y uno no puede alejar a todo lo que es la adolescencia, las infancias de este tema, pero sin embargo lo puede explicar a su nivel, en su lenguaje. Es algo que también hacemos en NTV, siempre teniendo el criterio de cómo se le debe hablar a las infancias y a las adolescencias. Y hoy en día está bien compleja la situación, Mm, porque, por ejemplo, yo soy profesor de taller de teatro en un colegio en Recoleta también. Cáchate, hasta eso no nos vinculamos un poco. mm. Y el tema de cómo tratar a un niño o cómo el niño hacerle entender cierta metodología o más que el niño entienda, es como tratar a los niños. Claro. Hay que tomarlos con una pinza porque cualquier cosa es criticado. O sea, los niños están metidos en una burbuja Mm. que no explota.
Sí, es que hay que tener siempre mucho cuidado de cómo resguardarlo. Al final, la prioridad de la sociedad debiese ser las infancias y la adolescencia, y siempre hay que tener el criterio de qué palabras se utilizan, la forma en la que se le habla, qué contenidos se les son transmitidos. Y creo que hacer ese trabajo es muy honorable y todas las personas debiesen cuestionarse en realidad cómo están tratando a las juventudes. Pero mira, si te pones a analizar, antiguamente no había tanto em, cuidado como podía uno tratar a un niño y no era criticado y si te levantaba la voz el profesor o la profesora, estaba bien hecho y hoy en día si un profesor te levanta la voz, Mm. te quitan el título y el niño termina yendo al psicólogo de por vida. O sea, es como, ¿en qué estamos, no? Lo que pasa es que yo creo que es parte de avanzar como sociedad. Obviamente que también hay que tener ciertos recuerdos con los profesores, pero ahí uno tiene que hacer el equilibrio. No creo que una cosa impida la otra. O sea, yo no creo que resguardar a los profesores impida resguardar a los estudiantes y viceversa. Claro, claro. Y ahora también con el tema de lo que está ocurriendo también en los colegios, que hay aviso de bomba, que hay aviso de no sé qué cosa. Entonces uno dice, ¿qué onda? Esto no ocurría. Sí, es un tema complejo, yo también lo he visto y me pregunto como por qué ocurren este tipo de fenómenos ahora. Es algo que también hemos discutido en el programa que sucede. Cuáles son los tipos de violencia que estamos viendo hoy en día, por qué ocurren este tipo de fenómenos. Siempre tratamos de ser actuales y de escuchar las voces de los jóvenes, su perspectiva de lo que está pasando. ¿Y cuál es la perspectiva tuya respecto a eso? Sobre los avisos de bomba. No, sobre el tema de cómo está hoy en día la juventud dentro del ámbito estudiantil. Yo creo que es muy difícil, siento que estamos un poco desconectados, a lo mejor por lo digital, a lo mejor después de la pandemia puede ser un factor también muy relevante. Yo creo que la pandemia atrasó mucho el desarrollo de los estar en pandemia en mi etapa de desarrollo. Y yo llegué al mundo cachando huevos, o sea, se supone que durante ese periodo yo debía haber aprendido a usar la micro, el metro, a hacer amigos, desarrollarme socialmente, etcétera. Y nada de eso pasó, yo sentí como una pausa de repente y retomamos 4 años después. Es como muy raro y claro, tuve que aprender eso muy rápido, también a sociabilizar, a resolver mis problemas y creo que como sociedad tenemos que cuestionarnos qué es lo que está pasando con las juventudes cuando ocurren este tipo de situaciones. O sea, cuando hay bullying escolar, cuando hay violencia entre los mismos infantes, hay que cuestionarnos como, oye, algo debemos hacer mejor. Claro, claro. Mira, aquí González que guión bajo Mónica te dice, eres muy lindo e inteligente. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué recuerdo o qué sucede si te digo Andrés? Ah, Isla Paraíso, me acuerdo mucho de eso. Isla Paraíso fue el proyecto, la teleserie que realicé en el Mega. Fue mi primera teleserie. Hice una serie antes que fue Merian Mike, pero esta fue una teleserie más prolongada. Fue muy divertido, pude conocer a muchos actores, muy interesante. Recuerdo que aprendí mucho, todo era muy simpático. Paola Volpato, Pancho Melo, ¿cierto? Siempre me enseñaron sobre qué tips podía incluir en mis actuaciones, cómo podía ir desarrollando el personaje mejor. Recuerdo que también fue como, wow, fama máxima de repente, así como, claro, mucha gente interesada porque fue un proyecto que movió a mucha gente. Y, y claro, yo había aparecido en películas, en series, que para mí fueron muy relevantes, pero que tanta gente mire tu trabajo al principio es como una idea chocante, como que yo no concebía todavía la idea de que mucha gente me estaba viendo en televisión. Claro, yo creo que eso ocurre cuando tú estás como muy enfocado en la teleserie o en la serie o en el proyecto que estás y uno no dimensiona la cantidad de público que te ve y cuando te empiezan a ver en la calle y te dicen, oye, tú eres el niño de la teleserie o saludo, saludo a la Alianza tanto o la foto
o qué sé yo, y uno dice, ¿qué onda? No, yo creo que también es un privilegio eso, porque no toda la gente tiene el mismo privilegio de poder recibir felicitaciones por su trabajo constantemente. O sea, el panadero, los doctores, rara vez son parados en la calle y dicen así como, oye, me gustó, no sé, la marraqueta que hiciste ayer. Es como, generalmente no pasa eso. Sin embargo, nosotros las figuras, a mí me carga decirme famoso en realidad, porque lo encuentro como muy quebrado, prefiero como conocido, pero ya pongámosle ese nombre. Los conocidos tenemos el privilegio de que la gente es súper valorable. Claro, Y es también importante ahí mantener la humildad, o sea, ahí hay un trabajo también de familia detrás, de, oye, claro, si bien tú apareces en televisión y a mucha gente le gusta tu trabajo y lo reconoce y te lo dice, eres una persona como todas las demás, con tus errores y tus fortalezas, y eso siempre es importante mantenerlo. claro, claro que sí, como que uno ve que el actor o la actriz es muy lejano a uno y el actor o la actriz hace exactamente lo mismo que las personas comunes y corrientes. Sí, sí, totalmente. Comen, salen a pasear, hacen las cosas que tiene que hacer uno en el baño, o sea, hacen las cosas totalmente normal. Mm. No Sí, más que está en el ojo de las personas, porque por ejemplo, el año 2002 participé, o sea, yo fui ex paciente de Teletón ya. y el año 2002 me tocó salir en el Teatro Teletón con Don Francisco para dar mi entrevista acerca de mi proceso en Teletón Ujú. y después fue como un momento en donde la gente decía, oh, el niño de Teletón que salió, Mm. oh, y te vimos en Australia, por Ya. favor, foto y no sé qué, y uno así como, ¿Qué está ok, pasando? ¿qué está pasando? Y eso que te estoy hablando que yo tenía 8 años, Mm. o sea, era como, WhatsApp, por favor, Yo creo que contexto. es un salto muy grande y uno al principio no lo asimila, por eso también es muy importante como tener una red de apoyo detrás, ¿no? Como tu familia, amigos, etcétera, que te conocen desde hace tiempo y para ellos yo no era Andresito, o sea, yo era el Elías, ¿no? Como de toda la vida. Y eso es súper importante porque a mí me gusta que la gente sea crítica conmigo, o sea, entiéndase crítico como que no tengan la concepción como, oh, es la persona de la tele, sino que es el Elías y si el Elías la está embarrando, hay que decirle que la está embarrando y ya, como que no pasa nada. Hay mucha gente que, claro, es temerosa en ese sentido porque piensa que a lo mejor uno se va a enojar o que uno se va a molestar y eso yo creo que no debiese ser cierto, o sea, uno es una persona como todos los demás y también comete errores. Así es, y yo creo que eso es lo que ocurre con la industria de que a los actores y a las actrices, los ponen tanto en un umbral como en una altura inalcanzable y obviamente hay algunos colegas que se les sube el humo a la cabeza y después ya no lo apagan con nada. Claro, yo por suerte no he conocido a nadie de esa mala suerte. He podido desarrollarme simpática y muy humilde siempre en los proyectos en los que he estado, pero sé que es una realidad que existe. Así es. Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a la miniserie Mary and Mike? Mary and Mike. Sí, bueno, Mary and Mike fue una serie también sobre la época. Esto fue después de Cabros de Mierda y me llamaron y el personaje era totalmente distinto. Yo en Cabros de Mierda tenía un personaje que era un niño de la población La Victoria y en este otro personaje era hijo de uno de los agentes de la DINA, entonces eran personajes Ah, con mucho contraste. Y igual me ayudó como a contextualizarme y a entender un poco el panorama completo de lo que estaba pasando en Chile en aquel tiempo. Y fue un proyecto muy divertido también, como de ver las casas, como conocer esta otra realidad. Y obviamente que habían escenas duras, yo algunas no la entendía, algunas otras sí.
Y mi mamá decía como, es que me complica un poco como esa normalidad con la que se toma Elías las cosas. Yo decía, pero es que esto es un personaje, o sea, yo aprendí como que actuar era un personaje totalmente separado de cómo era yo como persona, o sea, yo siempre tuve esa capacidad de, esto es un personaje, no, no es Elías, es otra O cosa. sea, nunca te pasaste el rollo como de que el personaje tenía algunas cosas parecidas a ti, o qué sé yo, como que habían algunas cosas que podrías decir, ¿sabes qué? Esto las tiene Elías, pero también lo tiene Andrés, o lo tiene Vladi, o lo tiene, no sé, Perico los Palotes, por ejemplo. Es complicado porque si bien uno tiene ese límite entre actor-personaje, también es cierto que todo el personaje construye en base a la concepción que tiene uno mismo. Entonces, como que desarrollar ciertas cualidades que tienes que rescatar de la propia persona, del propio actor. Claro, claro, y tener como esa diferencia entre el actor y la ficción, Mm, porque de repente llega un minuto de que te crees tanto el cuento que después sigue actuando como la persona, como el personaje, y la persona queda como oculta en la claro, vida. es una cosa de equilibrio en realidad, como todo en la vida. Así es. Elías, antes de seguir, tengo que dar otro anuncio. Nos acompaña la Claqueta CL, Talleres frente a cámara, dirigido por Claudia Aravena. Así que si quieren saber más detalles acerca de los cursos de frente a cámara de Claudia Aravena, los pueden buscar en la Claqueta CL en Instagram. También nos acompaña, como en todos nuestros live, Amores Vestidos de Fiesta. Amores Vestidos de Fiesta es una boutique de patronato donde venden los mejores vestidos de fiesta para matrimonio y bautizo, entre otros. Elías, cuéntame, ¿cómo fue, cómo llegó a tu vida eh, haber trabajado en SOS Mamis? Ujú. Antes de dar, necesito, no me puede esperar 30 segunditos, un minuto para que no... Hágale, hágale. Así termino de dar oye, así termino de dar los anuncios que me faltan. También está con nosotros, como en todos nuestros live, Homoestrión, Teatro y Neurociencia, Asociación Cultural Actoral Permanente para adultos, dirigido por Marcela Sepúlveda. Así que si quieren saber más detalles acerca de los talleres de Homoestrión, los pueden inscribir en Homoestrión en Instagram o en homoestrión@gmail.com. También está con nosotros, como en todos nuestros live, Eh, séptimo rodaje, productora cinematográfica, hacemos videos, creamos historias. Así que si quieren saber acerca de la serie vertical de séptimo rodaje, los invito a seguirlo en Instagram. Listo, Elías. ¿Estás listo? Sí, ahí volví, me disculpa. No, tranquilo. Cosas que pasan. Oye, Elías, cuéntame, cuéntame cómo fue que llegaste a el proyecto SOS Ya. Mamis. Bueno, no recuerdo muy bien cómo fue el contacto. Me imagino que me habrán llamado, conocí el proyecto y me gustó, que es lo que usualmente pasa cuando nos llaman para los proyectos. SOS Mami fue muy interesante porque me ayudó a explorar como el lado cómico. Yo en La Paraíso igual había hecho comedia o lo que se acepta como comedia en una teleserie, pero así como comedia de chistes, Claro, pero fue mira, más en SOS antes, Mami. antes de comentarme el contexto de Andrés, porque Andrés también salía con una que otra cosa Sí, eh, sí, totalmente, sí, sí, a sí. cada rato, o sea, cuando te escondías de Mm. y salían corriendo con tu compañero en el medio de la nada y se perdían, y después la eh, Seis Tosta estaba vuelta Mm. loca buscándote por todas partes, y el lindo se había salido por la ventana y esas cosas como que Sí, sí, me acuerdo, era muy chistoso Andrés en ese sentido. Yo recuerdo que lo veía y yo decía, ¿cómo este niño se me... Simpático, yo siempre recuerdo la escena en la que me tuve que poner en una maleta.
Creo que fue una de las cosas más chistosas que había hecho. Bueno, y la gente también lo recordaba con eso, hasta el día de hoy me siguen diciendo como, oh, Andrés, el de la tele, oye, ¿cómo te pasan todas esas tragedias? O cuando se estaba incendiando la chanchita, el bus. Claro, siempre yo era como el que tenía que ir a rescatar, el que se quedaba atrapado, enganchado. Y la gente reconocía como ese personaje era muy chistoso, también son cosas que le pasan el día, o sea que me pasarían a mí usualmente, entonces mis O familiares sea, también Elías te metes siempre me dentro de una bromean con eso. maleta. ¿Qué? Te metes dentro de una maleta. No sé si eso, pero yo sí me quedaría atrapado en un auto, por ejemplo. Esperemos que no sea así. Esperemos. Oye, Elías, cuéntame sobre el proyecto que nos convoca hoy en día, que es ¿Qué sucede? Cuéntame qué ha significado para ti ese proyecto y cuéntame un poco de cómo fue que llegaste al proyecto y, claro, y el significado que te da a ti. Bueno, ¿qué sucede? Y NTV en general como canal es un proyecto que siento que es muy honrable, hay mucha vocación detrás del trabajo que se hace en NTV. Para mí, en lo personal, fue muy importante porque me mostró esta otra faceta de periodista o de conductor y el programa además me parece algo muy importante de hacer, sobre todo acá en Chile, o sea, no todos se dan la flojera o el trabajo de explicarle la información a niños, niñas y adolescentes, y eso es justamente lo que tratamos de hacer en el programa, lo que hacemos, de hecho. Yo llegué a qué sucede cuando todavía no era un programa formal. Nosotros llegamos a explicarle el problema a niños, niñas y adolescentes sobre la guerra de Rusia y Ucrania. En aquel momento yo era súper chiquitito, tenía melena todavía. Recuerdo que me dejé la melena después de Isla Paraíso. Y me contactaron en NTV muy contento de participar con ellos porque creía que era una misión que se debía hacer. O sea, como te decía, no todos le explican a niños, niñas y adolescentes lo que está pasando en el mundo y muchos de ellos se enteran, o sea, está en las redes sociales, está en la televisión, en la radio, sus papás lo comentan, sus familiares, amigos, entonces todo su entorno está hablando sobre un fenómeno en específico, pero no les explican en su idioma, en sus palabras, como ellos lo necesitan el fenómeno. Y muchas veces recién cuando hacen preguntas sobre eso dicen, no, es que este es un tema de adultos, lo que pasa es que hay que explicar las cosas. Claro, yo siento de que lo que tú estás diciendo es valoradísimo y es lo que también entra en juego, lo que ocurre también en la educación, Claro, como cómo damos la información a un niño o a un joven acerca de los contextos que están ocurriendo a nivel mundial. mm, ¿Cómo hacemos que los jóvenes se acerquen a eh, no sé si a las redes sociales más críticas? claro. Porque claro, tú te puedes meter a redes sociales, a Instagram, a YouTube o a TikTok y ver puras tonterías, entre comillas, o lo que te llama la atención, que algo que puede ser tan relevante como lo que está ocurriendo a nivel mundial. Claro, es lo que ocurre con el fenómeno en el cual en las redes sociales todas las personas son creadores de contenido y al mismo tiempo los receptores del contenido. Entonces hay una especie de desorden que sí ha ayudado también a democratizar las comunicaciones, que las personas puedan mostrar sus perspectivas, qué es lo que piensan sobre los tópicos, pero también se produce otro fenómeno que es como la otra cara de la moneda, en la que no sabemos muy bien qué es real y qué no. Hoy en día se ha visto mucho con la inteligencia artificial, por ejemplo, como qué sí, qué no, qué información puede estar mal interpretada, malintencionada, cuál puede ser falsa. Y creo que ahí es muy notable la labor del periodista de distender esa información, o sea, de corroborarla, de verificarla. NTV también me ha entregado muchas herramientas sobre eso, en el que sucede y una forma nueva de hacer las cosas. Nosotros estamos trabajando con Susie Fishkin, no sé si estará viendo el en vivo ahora, pero sí que lo está haciendo, un cariñoso saludo a la maestra.
Susie Pitchkin es formadora de rostros y nos ha explicado mucho que parte de nuestro trabajo como conductores de qué sucede no es solamente aprender, sino que desaprender. ¿A qué me refiero con esto? Pasa que después de un tiempo nosotros nos empezamos a dar cuenta que estábamos replicando los modelos de los otros noticieros. Que claro, uno sin querer empieza a ver más tele, empieza a notar como el trabajo de los periodistas y empieza a tratar como de imitar. Y después dijimos como, stop, porque nosotros somos un noticiero infantil, o sea, le hablamos a otro público, tenemos otro formato y tenemos que encontrar nuestra propia forma de comunicar, de hacer las cosas. Por ejemplo, yo siempre digo como los periodistas hablan así, como estirando las palabras. Y yo decía, ¿por qué hacen eso? O sea, como, ¿cuál es el sentido? Me imagino que tiene que ver con la modulación, etcétera, pero como la gente dice, la voz de periodista, como, pero si los periodistas hablan, como, es Sí, como decir, pero la voz de fíjate, doctor, ¿cuál es la voz de doctor? pero mira, fíjate que ahí entramos en una disyuntiva que me encantaría abordar contigo acerca de esa voz de eh, periodista, que la encuentro también como que no empezó de la década de los 90 al 2000, empezó Mm, ahora como en el 2010, claro, 2009, cuando los periodistas hablaban así, con el cantadito así marcadito. Entonces uno decía, uno ahora se pone a analizar. Yo no recuerdo que mi papá haya hablado como, ahí va el gol claro, de no sé qué, y nada, claro. nada, y como que, por favor, Elías, no empieces a hablar como periodista. Claro, o sea, se establece un formato. Y es ahí cuando uno tiene que hacer el trabajo de cuestionarlo, decir como, bueno, esto a lo mejor le ha funcionado a mucha gente y está perfectamente bien, pero no significa que todos tengamos que hacerlo de la misma forma. Y ahí hay que cuestionarse y encontramos algo muy único que era nuestra forma de comunicar, nuestra forma de decir las cosas y poder hacerlo mejor. Excelente, excelente. Oye, Elías, ¿cuál es tu gran referente en el mundo del periodismo? Bueno, primero yo Sin siempre contar a menciono tu, a mi papá, por ser mi papá. sin contar a tu papá. ¿Qué? Sin contar a tu papá. Ah, ya, no había escuchado todavía esa parte. Bueno, Pedro Carcuro me parece un excelente periodista, por también su facilidad que tiene por conectar con el público. O sea, uno lo ve en televisión y genera una calidez que uno quiere quedarse con él, o sea, uno quiere verlo, genuinamente quiere verlo. Recuerdo que la maestra Susi nos enseñaba, nos decía que muchos noteros en los noticieros estaban como serios, como regañando al público, como enojados con ellos. Y claro, después yo me empecé a dar cuenta y efectivamente, o sea, ¿por qué como estar serios dando la noticia? O sea, se entiende que si es un tema como delicado, por supuesto que hay que tener esa prudencia, pero no significa que uno tiene que estar enojado como dando las noticias que incluso son buenas, como seriedad, ¿por qué hacen eso? Claro, yo Y Pedro creo que, Carcuro me parece un muy buen referente, porque él genera una calidez, genera que la gente quiera verlo, porque cuando uno la pasa bien, el público también la pasa bien. Creo que eso es lo más relevante cuando uno crea contenido, o hace televisión, o actúa, pasarlo bien. Cuando uno lo pasa bien, la gente lo nota y es receptiva y se contagia de ese ambiente. ya. ¿Y los otros dos? ¿Quiénes serían? Ya, Uy, tu papá bueno. entre medio. Elías, coloca a tu papá entre medio. Ah, ya, mi papá. Bueno, Simón Collado, sí, eh, por ser mi padre y también porque recalco mucho su trabajo. Él me explicaba que, claro, los periodistas de ahora tenemos muchas facilidades. Mi papá en el Maule, periodista deportivo, trabajaba mucho, se sacaba la mugre y él siempre me cuenta su historia sobre lo que costaba hacer periodismo antes, o sea que era muy difícil, él tenía que ir como con su archivo físico, ir y presentarlo y subirlo a una antena que estaba arriba de un cerro para que se transmitiera, o sea, era muy complejo y creo que es como parte de la vanguardia de este periodismo deportivo, entonces me parece un trabajo muy relevante. Y yo creo que en ese punto tocaste un punto muy importante, valga la redundancia, que dice como
claro, nosotros ahora tenemos más información porque tenemos el internet y Mm. todo, pero antiguamente el periodismo tenía que de patitas buscando la información en distintos lugares y de repente habían informaciones de que eran erradas y tenían que ir a otro lugar a buscar la información y era más complejo. Hoy en día tú te metes en internet o ves la nota o ves, siempre hay información en redes sociales. Entonces Mm. uno dice, ah, aquí voy a recopilar esto otro. Como lo que me pasó a mí buscando la información de lo que habías hecho y lo que no habías hecho. Claro, Entonces hay que como estudiarse la vida de la persona que vas a entrevistar. Es claro. una pega que no deja de estudiar. Mm. Yo creo que eso es un beneficio, es más fácil hoy en día encontrar información, pero también hace más difícil distinguirla. O sea, como te comentaba antes, ahora todo el mundo es creador de contenido y también el receptor. Entonces, moverse un poco por esa selva viendo qué información es rescatable, cuál no, creo que es un desafío más actual que antes no se veía tan presente, siento yo, porque los medios eran como más grandes, o sea, uno sabía a qué lugares tenías que ir y había como sectores que tenían un trabajo más grande sobre hacer esa verificación. Son desafíos de cada época y yo creo que cada periodista tiene que adecuarse a los problemas de su tiempo y tratar de resolverlos de la mejor forma posible. Ya, y el tercero y último, ¿quién sería? Eh, mm, yo creo que Rincón. Rincón es muy criteriosa. Recuerdo una declaración de ella que decía yo no creo que uno quiera incomodar a los entrevistados, pero uno no va no a hacer preguntas por incomodar al entrevistado. Eso es muy relevante porque a mí no me gusta pelearme nunca como con los entrevistados, del que sucede, por supuesto, porque la tratamos de pasar bien, pero sí hacemos como preguntas que son importantes y creo que ella las hace. Ella rescata eso y siempre es muy criteriosa con las preguntas que hace y hasta que llega con la información que está buscando. Creo que eso es relevante. O sea, uno no se tiene por qué pelear con los entrevistados ni con la gente para que las conversaciones sean profundas. Yo creo que ahí entra el profesionalismo, Mm, porque claro, uno puede ser de izquierda, derecha o de centro y te toca entrevistar a una persona que no está de acuerdo con tu ideología política, pero ahí tú tienes que hacer como la, la línea, como es mi invitado mm, y tengo que intentar de hacer lo más parcial posible, que es lo que intentaban de hacer los colegios con el tema de historia. claro. Tratar de mostrar las dos versiones, pero siempre se inclinaba a un lado más que el otro. Mm. No me equivoco, Elías. Yo creo que, bueno, con la parte de los colegios yo respeto mucho el derecho a cátedra de los profesores, partiendo por eso. Eh, Siempre se dice, todavía está ese debate, o sea, como que si hay una historia verídica, si hay muchas versiones de la historia, yo no me voy a meter en ese tema porque no soy especialista en el área, digamos, Claro, pero sí creo pero que hay que rescatar la mayor cantidad de versiones de las cosas que no, pero pasan y escuchar la opinión. lo que yo decía es que cuando tú entrevistes o entrevistas a una persona que no es de la misma ideología política que uno Ujú. es, hay que intentar de ser lo más profesional y no demostrar como o intentar de echarle toda la bronca al invitado. O sea, hay que intentar de ser lo No, más parcial claro, posible. Pero lo claro, o que sea, muchas personas caen en ese juego en que siguen metiendo el dedo en la boca y llega un minuto de que tú te alborotas y dejas la escoba. Como que ahí es- está mal. O sea, yo sé que Neme es un personaje dentro de la televisión y que de repente está de un lado, después del otro, después del centro, como que yo creo que a eso es lo que te quería comentar, como que hay que intentar de demostrar la parcialidad más que de un lado o del otro.
Yo creo que el debate siempre tiene que ser respetuoso, independiente del lado en el que uno sea, como que hay valores que son principales, que son unos principios, por eso se llaman principios, porque van siempre primero, que es el respeto, no interrumpirse, y sin embargo no creo que esto choque con hacer las preguntas que son adecuadas, tener las conversaciones que son relevantes, escuchar la opinión de la gente, o sea, no por, no se eliminan, una cosa no elimina la otra, uno puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Claro que sí, claro que sí. Elías, ya estamos llegando casi al final de nuestro live, pero nos quedan algunas preguntas y las preguntas de fuego que no te las puse en el punteo porque yo dije, no, esto va a ser sorpresa. ¿Ya? Pero no te voy a quemar con nada, así que tranquilo. Ya, ok. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en el ámbito de tu vida en la pandemia? Y cuéntame cómo fue ese estudiar en el colegio online, Mm, cómo fue para ti ese proceso que yo sé que en la enseñanza media no fue muy fácil. mm, Y cuéntame si pudiste sacar provecho de eso o no. mm. Pasa que, bueno, como te comentaba, durante la pandemia fue muy complejo porque yo sentí como una pausa total de lo que era mi vida y lo que era mi desarrollo. Había muchas cosas que yo se supone debía haber aprendido en ese tiempo, sobre todo hablando de factores sociales, hacer amigos, desarrollarse con los demás, la resolución de conflictos, que se vio paralizada. O sea, yo tuve que retomarlo mucho tiempo después de una manera muy rápida, muy, muy, muy rápida. Y claro, ahí es más complejo y en pandemia estudiar resulta muy difícil porque, claro, hay que meterse al computador y yo recuerdo que a todos nos acomplejaba eso, o sea, como no vernos las caras, si es que alguien apagaba la cámara, sobre todo a los profesores que hicieron un tremendo trabajo en pandemia para adaptarse al modelo, pero también por las distracciones, o sea, uno se mete al computador y igual de repente te pone a ver otras cosas, algunos se ponían a jugar, yo no fui la excepción, digamos, no voy a mentir, porque era algo nuevo, o sea, yo siento que nadie estaba preparado para lo que ocurrió. Sin embargo, nos dejó muchas enseñanzas, sobre todo en lo digital, como que aprendimos que podíamos hacer este tipo de entrevistas, por ejemplo, por videollamada, no era necesario juntarse físicamente. La gente también aprendió eso, como que empezaron a aplicar más la llamada telefónica, los mensajes. Creo que nos entregó muchas herramientas digitales que van a servir en el futuro, pero también dejó consecuencias. Se está viviendo, muchos niños no aprendieron cómo a desarrollarse con los demás. Es un trabajo que tenemos que hacer como sociedad, ir avanzando y volver a retomar lo que dejamos atrás. Así es. Yo creo que, como tú dices, fueron 2 años como que se estancaron. Mm, Y yo de repente me saco el pillo y yo digo que no tengo la edad que tengo porque fueron 2 años perdidos. claro, Que yo eso es también lo que decía nos lo mismo. favorece. Eso por un lado que nos favorece. Mm, Lo terrible fue de que llegó un minuto de que el nivel de casos subían, subían, subían y no bajaban. Habían muchos casos de personas que habían fallecido. Era como un caos total y de la nada salió la vacuna y la gente se empezó a vacunar porque era como de forma correcta, entre mm, comillas, pero sin saber qué consecuencias te iba a traer esas vacunas que de la nada llegaron, ¿cachai? mm. Como que fue como algo caótico, ¿no? Después de haber estado un año encerrado, después inyectándose cosas que uno no sabía para qué servían o qué consecuencias te iba a traer y al final dicen, no sé, dicen por ahí de que las vacunas en cierto modo nos trajeron otras enfermedades. Yo creo que eso es muy raro, la verdad. O sea, yo siempre estoy muy disponible a la ciencia. Creo que es una herramienta muy útil para avanzar. La vacuna para el COVID fue también una prueba sobre esto. O sea, había mucha gente que decía, no, te van a poner 5G o te van a inyectar 5G en la sangre. ¿Qué es eso? Decía. Es muy raro eso. Yo creo que es muy conspiranoico en ese sentido.
porque se notó un cambio. Obviamente que las vacunas tienen efectos secundarios, uno sabe que si es que se pone una vacuna a lo mejor le va a doler el brazo, se va a sentir un poco mal después, puede pasar, pero es un riesgo mínimo ante lo que puede pasar después. Y hago también un invitado a la gente a vacunarse contra la influenza, hacia los virus que andan, sobre todo en este tiempo de invierno, para protegerlos a ustedes, a sus familias y a todos los demás. Eh, También parte de esto es como el tema de la mascarilla. Después del COVID, la gente aprendió que si es que estaba enfermo, se tenía que poner mascarilla. Exacto, o la persona que tú veías con mascarilla decía, uy, qué alaraco, uy, que no sé qué, la cuestión. Y yo creo que esas enseñanzas, a pesar de que fue muy dura, deberíamos empezar como a aprender a ocuparlas, porque por algo de la nada aprendimos a cuidarnos. Sí, son responsabilidades que hay que tomar. Hoy día yo, por ejemplo, sentí un poco de todo en la mañana, así que mañana probablemente vaya con mascarilla a la universidad. No nos queda de otra. Es lo que hay que hacer. O sea, lógicamente hablando. Claro. Oye, Elías, ¿qué consejo le darías a las personas que quieran dedicarse al periodismo? Mm, yo no sé, no me gusta mucho dar consejos en realidad. Pero un consejo para el Elías del pasado. Ya, Si tuvieras que viajar en el tiempo y le dijeras, Elías, si tú quieres estudiar periodismo, haz esto. que se atreva y que tenga sus valores siempre por delante. Creo que eso es una de las cosas más relevantes. El factor humano, o sea, yo creo que para ser periodista hay que tener un amor, una pasión por lo que se hace y también conciencia, mucha conciencia. Uno no puede ir por la vida como hablando, diciendo cualquier cosa y después desentenderse sobre ello. O sea, uno se tiene que hacer responsable y uno tiene que ser muy criterioso porque sabe que lo que dice, que lo que comunica, tiene un impacto en los demás. Eso es justamente el periodismo. Maravilloso, fantástico. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Perro o gato? Perro, totalmente. Lo siento por los amantes de los gatos del público, pero yo tengo mi perrita, por allá anda la Greta. Eh, Perro lover siempre. Yo tengo que decir que prefiero los dos porque tengo una perra que adopta gatos. Ah, En serio, mi perrita, gato que llega, gato que acobija y le da de comer. Y yo digo, ¿qué te pasa? bueno, es un animal muy sociable. Es mejor Yo, eso que sea un animal peleador. pero te va a reír porque no le gustan los perros. Mm, no todos Yo podemos creo que, tener buen gusto, yo creo que en la otra vida va a ir a gato. a lo mejor. Elías, ahora vamos con las preguntas rápidas. ¿Qué Ya, significa para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? ya. Ya, ¿qué significa para ti Isla Paraíso? Aprender. ¿Qué significa para ti teatro? Diversión. Paola Volpato. Maestra. ¿Qué significa para ti en una sola palabra Simón Collado? Buena pregunta. Buena pregunta, buena pregunta. Me va a retar después si no doy una palabra, así que esa la tengo que pensar bien. Ya, pero Eh, mira, digámoslo así, que esta sea dos palabras. ya, 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 ya. ¿Ya? Pilar fundamental. Cállate. Si lo llega Gracias. a ver tu papá, No, va a estar pero, contento. ¿qué significa para ti eh, Mike y Mike? ¿Vienes de Ah, mí? eso mismo. Mm, Conciencia. Cabros de mierda. Uh, Experiencia. ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué Claro. sucede? ¿Qué sucede? Relevancia. ¿Qué significa para ti en una sola palabra Chile? Crecimiento. ¿Qué significa en una sola palabra Elías Collado? En una sola palabra.
no sé si se puede poner una persona en una sola palabra. A ver, aprendiz, ¿Qué, aprendiz. si- qué significa para ti en una sola palabra Bonzi-2.0, que es el nombre de este podcast? Entrevista, buena Y entrevista. por, y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? Mm, conexión. Bueno, Elías, siempre le digo a mis invitados, te voy a dejar invitado entre 6 meses a un año, pero esa cuestión jamás ocurre. Cuando Elías me diga, Diego, ¿sabes qué? Tengo que hablar sobre un tema muy importante que no podemos dejar pasar, coordinamos y le damos. Ya, pues ahí le digo si es que me sale un tema importante del que quiero hablar. Muchas gracias por el espacio. Elías, me trataste de usted. Eso no, Ya, sí, ya, perdón, tú. Ahí me avisas y lo coordinamos. Es que no sabes es que cosa. es una maña mía, de hecho en el programa también nos dicen que tenemos que tratar a la gente de tú, como para hacer la entrevista un poco más horizontal, pero es como una cosa mía, yo hasta mis amigos de mi propia edad los trato de usted, entonces es como una cuestión que tengo yo. Yo dije, ¿por qué me dijiste No, no, usted? no, no es personal y toda la gente reacciona así y No, yo sé que es algo que yo tengo que cambiar. no, yo creo que está bien, pero hay que desordenarse un poquito, ¿no? Claro, es una maña. Oye, si estoy sin corbata, estoy súper desordenado hoy día. En comparación de cómo te vi la otra vez, yo dije, Claro. oh. Oye, Elías, antes de irte, este es el espacio que te dejo para que te despidas de las personas que están viendo ese live y que lo verán a futuro, porque esto va a quedar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Sí. Adelante. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros, por participar de esta conversación. Es importante que tengamos reflexiones sobre lo que queremos hacer como actores, como periodistas, como personas de... Y los dejo invitados a ver qué sucede los lunes y los miércoles a las 20 horas por las pantallas de NTV y a seguirme en mis redes sociales también, Elías-Collado. A propósito, el programa de NTV está en la parte online, ¿no? En YouTube. Sí, sí, también están las redes digitales de NTV en el YouTube. NTV Chile. Maravilloso. Así que ya saben. Y eso, Elías, te mando un fuerte abrazo, éxito y cualquier cosa que tú necesites publicar, me lo mandas y yo lo voy a Ya, compartir. muchas Pero, gracias. ojo, si no lo comparto en 24 horas, tú te vas a encargar de molestarme hasta que lo suba. No quiero amonestar a nadie, te lo voy a recordar No, nomás. pero, ojo, son promesas, las promesas se cumplen. Ya sí, estoy de acuerdo, pero te voy a avisar nomás. Me vas a avisar y me vas a decir, hey, Diego, ya, pues, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Oh, No, hello. le voy a poner un puntito. Claro, una lo, eso, una lo. ¿Aló? ¿Estás ahí? Ya, bueno, muchas gracias. Nos vemos. Éxito. Igualmente, chao. Chao, chao.